Right, thank you. Antonio, hola, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Qué gusto estar acá contigo. No, gracias, gracias a ti. ¿Dónde estás ahora mismo? Ahorita estoy aquí en Studio City, en Los Ángeles. ¿Tú vives en Los Ángeles o dónde vives? Sí, vivo en Los Ángeles, ya llevo pues muchos años acá, pero nací en Colombia, nací en Bogotá y viví en Brasil, Ecuador, México, Panamá, así que es toda una mezcla de culturas. Y eso, ¿por qué tantos lugares diferentes? ¿Cómo se dio eso? Pues mis padres, mi madre es inglesa, mi padre es colombiano y Ajá. ambos trabajaron con el medio ambiente. Entonces trabajaron con Naciones Unidas, con el BID, que quiso decir que cada 4 o 5 años nos mudábamos. Así que fue una infancia pues llena de aventuras. Y tengo entendido de que, bueno, leí que participaste con un papel pequeño en Ratas, Ratones, Rateros, que es como una película emblemática del cine ecuatoriano. Entonces, en ese momento estabas viviendo en Ecuador, asumo Sí, yo. justamente en ese momento vivía y era un estudiante en Ecuador y tuve el gran gusto de conocer a Sebastián Cordero y es más, cuando él me dio este personaje pequeño de Martín en la película, yo me acuerdo que le dije, Sebastián, la quiero hacer, pero solo si me dejas quedarme cuando acabe y me dejas observarte y para que entienda qué es lo que hace un director. Y ese fue un momento muy especial para mí porque ahí fue que me di cuenta que yo quería ser director. Entonces, con Shaman es una oportunidad de volver al Ecuador como un director y volver a mis raíces. ¿Cuánto tiempo viviste en Ecuador? Viví en Ecuador 5, casi 6 años. Ah, O sea, bastante, toda mi sí. adolescencia fue en Ecuador. Y eso de haber querido, en ese momento eras estudiante perdón, me perdí un poco. Sí, tenía como, llegué a Ecuador con los 13 años y estuve ahí hasta que me gradué del colegio y sí, o sea, al final de high school. Entonces, cuando hiciste la película, cuando participaste en esta película, no tenías todavía la intención o la decisión de estudiar cine, o sea, de querer quedarte en el set fue un poquito por curiosidad o ya No, ya te llamaba sabía la que atención. quería hacer cine, pero en ese entonces no, nunca había observado un director. Entonces hubo momentos que quería actuar, momentos que quería hacer acción, pero la verdad no entendía lo que hacía un director bien hasta que vi a Sebastián con Ratas y ahí como que 100% sentí que ese era mi camino también. ¿Y después de eso hiciste algo más como actor o no? Hubo una película más en Ecuador llamada Sueños en la mitad del mundo, que también actué, pero también me di cuenta que soy mucho mejor director que actor y que la verdad me encanta trabajar con actores y el hecho que he actuado sí me ayuda porque siento que pues puedo hablar un poco ese lenguaje, pero sin duda prefiero dirigir. Y hablando de eso, estudiaste aquí en Los Ángeles, creo, ¿no? Algo relacionado al cine. Sí, ¿En la USC? justamente vine aquí a USC a estudiar cine y fue con la ayuda de Sebastián, quien Sí. pues me escribió una carta de recomendación y, pues supe que obviamente Los Ángeles era la meca de cine, entonces mi meta se volvió llegar a USC a estudiar cine y por suerte lo logré. Como dices, este es como tu regreso a Ecuador, este es tu quinto largometraje, si no me equivoco, pero has hecho películas muy diversas, ¿no? ¿La vida te llevó por ese lado o siempre fue tu intención probar con diferentes géneros? Aunque creo que esa es la segunda de terror que haces. Sí, pues la verdad siempre me ha gustado el género, ¿no? Me gusta la acción, el terror, el misterio, eso siempre me ha gustado. Pero lo que siempre he tratado de hacer es hacer proyectos así y traerle un poco del sabor de los países y las culturas en las cuales he vivido. Entonces, sí, las pelis son un poco una mezcla de todo, pero han sido oportunidades para, pues, trabajar con actores latinos, hacer historias de género, pero con un sabor, espero, original. Y entonces sí hay un poco de una conexión, pero ninguna conexión muy fuerte. Sí he explorado con cada género, sin duda. Ahora, el primer largo que hiciste, Hacia la oscuridad se llamaba, ¿no? En español Sí. sí tenía bastante inglés, ocurría en Colombia, entonces también eso era, después fuiste por otros lados más anglos, Sí. digamos, pero
pero ahí te quedó probablemente el bichito, ¿no? De volver a hacer algo que tuviera que ver con la cultura latina y en este caso tiene mucho que ver, es alguna cuestión muy arraigada en lo ancestral. Sin duda, sin duda. O sea, me tenía muchas ganas de volver a América Latina, de volver a Ecuador específicamente y de hacer algo que se sienta un poco más crudo, un poco más minimalista y a la vez un poco más personal también. Creo que esto lo escribió, el guión lo escribió tu hermano, ¿cierto? Sí, así es. Mi ¿Cómo fue hermano el proceso? Pues Daniel, mi hermano Daniel Negret, también vivió en Ecuador y mi esposa Luisa también vivió en Ecuador. Entonces los tres sabíamos que queríamos volver con algún proyecto y Daniel escribió este guión que cuando lo leí pues me enamoré inmediatamente y nos reunimos los tres y dijimos, ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos llegar al Chimborazo en Ecuador y conseguir el permiso y el apoyo de la comunidad indígena para contar esta historia? Y esa se volvió una aventura que pues llegó a lograr Shaman. Ya estaba entonces la historia ubicada ahí en el Chimborazo, alrededor del Chimborazo y en la región. Pues sí estaba en el Ecuador y cerca del Chimborazo, pero la aldea en sí no estaba muy clara en el guión. Entonces yo fui y manejé por como 4 días en vuelta al volcán con la ayuda de los productores locales también de Ecuador y juntos encontramos esta región y esta aldea y cuando la vi dije, wow, esto es increíble. Y ahí fue que elementos de ese viaje volvieron a entrar al guión para poder representar lo que fue que vi. Entonces sí, hubo incorporación de cosas nuevas ya a Sí. través de la experiencia directa. Sin duda, no solo de la locación, pero también de la cultura indígena, ¿no? Tuvimos que pedirle permiso a más de 80 familias a que nos dejaran rodar en esa área y también ellos participaron atrás de las cámaras y enfrente de las cámaras y asesoraron con el quichua, con los rituales, con el día en día, o sea, le trajeron un lado muy auténtico a la película también. Eh, ¿qué aldea? ¿Cómo se llama la aldea? ¿Se puede saber? Se llama Pulingui, es la aldea en sí, que queda cerca de Riobamba, queda como a 40 minutos de Riobamba. em, y sí, pero la aldea en sí ya no es muy llena, mucha gente se fue y poca gente vive ahí, pero esa tierra es parte de 80 familias y ellos fueron los que nos dieron el permiso de rodar ahí en Pulingui. ¿Y esto del quechua estaba ya incorporado en el guión o también surgió de estar ahí en la comunidad y de darse cuenta que era necesario? Pues sí estaba en el guión, pero no de forma tan prevalente. Entonces, al hablar con nuestros asesores y con los actores que hablaban quichua, le pusimos más quichua y con la ayuda de ellos nos aseguramos que estaba correcto el quichua. Porque tiene tres lenguajes, finalmente, la película, ¿no? Está también el español, Sí. está el inglés de los actores. La actriz principal también tenía que hablar un poco de español, me imagino que se tuvo que entrenar un poco también. Sí, tuvo que aprender, porque la verdad Sarah no habla mucho español, pero Sí. pues se dedicó mucho y claro, el personaje también pues no tiene que hablar español perfectamente, es parte de esta familia de misioneros, entonces encajó muy bien la forma en la cual habló el español. ¿Cómo fue eso de trabajar con la comunidad local? Es interesante porque la película habla de esto, ¿no? De cómo estos gringos misioneros, que parecen ser bastante amables, ¿no? Pero también de alguna manera tratan de imponer sus creencias en esta comunidad. Entonces también es alguien externo que está llegando. Tú obviamente viviste ahí y todo, pero podías también ser visto en algún momento como alguien que venía de otro lado, ¿no? Para utilizar, digamos, su lugar sagrado. ¿Hubo algo de eso, conversaciones con la comunidad en cuanto a lo que significaba esta historia? Y bueno, es una historia bastante crítica sobre los que están viniendo a tratar de imponerles eso, pero ¿cómo fue esto? Me parece interesante Y sin duda eso. fue importantísimo, pues para mí, primero reconocer que no soy parte de la comunidad indígena y aunque viví en Ecuador,
que pues no soy parte de esa comunidad. Y entonces era un proceso también de pues aceptación y también de confiar en el equipo ecuatoriano como nuestro cinematógrafo Daniel Andrade, que es ecuatoriano y trabaja mucho en la región, y Ok. confiar en el equipo que nos ayude a hacer una película que se sienta realmente ecuatoriana y que, claro, también tenga los elementos de terror pues de montaña rusa que uno quiere traerle a esto. Pero más al punto de lo que dices, sí, para mí es muy importante pues que la película sea un poco en contra de la certidumbre, en el sentido que siempre han habido misioneros y gente que ha venido con quizás buenas intenciones, pero que siempre hay un peligro cuando uno trata de imponer sus propias creencias sobre otro, y hay un peligro cuando hay una certidumbre de tener todas las respuestas cuando realmente no las tienes. Eh, ya estaba, perdón, mencionaste el director de fotografía, y Sí, sí, te quería Daniel hablar, Andrade, Daniel Andrade. entonces él ya tenía experiencia, ¿no? Porque es interesante también, tus películas anteriores me parece que eran mucho más urbanas, es una película mucho más abierta, digamos, en ese sentido, con más espacio natural, y la fotografía ahí era esencial, ¿no? Es la primera vez que trabajabas con él. Sí, con Daniel sí, aunque él también vivió en Los Ángeles y estudió acá, es Mm. ecuatoriano y volvió a Ecuador y lleva muchos años rodando películas y comerciales y series en Ecuador, en México y en Estados Unidos. Pero sí, para mí era muy importante capturar con la ayuda de Daniel la belleza y también el terror que existe en este paisaje, ¿no? En este paisaje maravilloso, que aunque se ve muy bonito, también es muy extremo. Estábamos como a 12.000 pies, o sea, 3.600 metros de altura. Cada vez que caminábamos mucho, perdíamos el aire, el viento era brutal, el sol brutal, o sea, fue una experiencia no de estudio, fue una experiencia de estar en los elementos y capturar el dolor y la magia que existe estar ahí. Claro, como mencionaste antes, esta es una película quizás mucho más minimalista que las anteriores, pero tenía sus propias demandas, ¿no? Filmar a esas alturas no puede ser fácil. Sí, exactamente. O sea, y también no tener los juguetes con los cuales estoy acostumbrado. No podíamos llevar una grúa al Chimborazo, ni tampoco ni dollies, ni camiones. Mm, Entonces fue mucho cámara en mano, fue claro. mucho trabajando con los actores de forma más íntima, estar fuera en los elementos, en los ríos, en las montañas, en el volcán en sí. Entonces fue una experiencia única. Tuviste que adaptar tu estilo de alguna manera entonces a las condiciones. Sí, sí, de muchas formas entré con esta película con la idea de soltar un poco mi estilo y claro, traerle lo que pueda, pero también aceptar la magia del Chimborazo, la magia de las actuaciones de la comunidad indígena, la magia de los elementos que pues nos invitaban a contar esta historia. ¿En cuánto tiempo hicieron el rodaje? El rodaje fue 24 días y Mm, teníamos como 3 semanas de prepa y rodamos 24 días. Rodamos en Quito algunos interiores y después mm. el resto fue en el mismo Chimborazo y Pulingui. Y hay, en cuanto a los efectos especiales, se ve bastante práctico, ¿no? Maquillaje, ese tipo de cosas. Sí, la mayoría, yo diría el 90% es práctico. Sí teníamos un poco de efectos digitales, pero más para ayudar a que aparezcan los elementos prácticos, porque la mayoría sí fue puro práctico, maquillaje, y que es algo que yo prefiero de cualquier forma. Siento que siempre se ve mejor. Esa es una historia sobre estos, ay, se me ha ido la palabra, no son comuneros, son misioneros que llegan, que están ya viviendo en esta localidad y que, bueno, se enfrentan de repente a una llegada inesperada de una entidad diabólica o sobrenatural. Ahí entra a tallar el Supay. ¿El Supay ya estaba presente en el guión también o lo Y definieron? Supay sí estaba presente y sí es una entidad pues que existe, ¿no? En la mitología andina. Claro, porque
También ahí, ¿no? Siempre en el terror se dice que se ha hecho ya todo, pero hay que tratar de buscar alguna cosa novedosa, ¿no? Y estaba viendo un poco que no se ha hecho mucho con el Supai. Creo que hay una película peruana, La lágrima del diablo, que va a salir pronto, y Así. otra chilena de hace unos años, pero no, pues todavía no se ha hecho mucho con el Supai. Entonces también era interesante, ¿no? Poder meterse dentro de un género o un subgénero que es lo de los exorcismos, quizás, o la posesión diabólica, pero a través de un personaje que no fuera tan visto, ¿no? Sí, exactamente. Para mí ese era como el gran reto y lo que más me encantaba de esta posibilidad era hacer una película sobre un exorcismo, sobre una posesión, pero a través del lente andino, a través de un chamán andino y una comunidad andina. Eso nunca, a mi parecer, se había visto antes. ¿Qué significó eso? ¿Hiciste algún tipo de investigación al respecto? Sí, sí, investigamos bastante, obvio, mi hermano escribiendo el guión, pero Sí. después yo mismo trabajando con los actores y la comunidad, por ejemplo, Humberto Morales, que interpreta al chamán, el tío de él fue un chamán en su comunidad. Ah, sí, ¿y este Humberto Morales es de la zona o es de otra región? Sí es de la zona, pero no de esa aldea Claro. específica, pero sí es de la zona y es un artista muy talentoso ecuatoriano, canta mucho, también es un músico, Ok, pero de niño su tío era un chamán, entonces él así. participó en muchas limpias y Mm. observó muchos casos, ¿no? Con su tío y él le trajo eso al personaje, entonces parte de las limpias, lo que canta, lo que recita, eso fue inspirado y basado en elementos pues que él sintió como niño y que él vio como niño. Y él, por ejemplo, o otros miembros de la comunidad, sí creen en estas entidades, en estos espíritus. Sí, fíjate que fue una mezcla increíble de creencias y el primer paso en la película fue pedirle permiso al Taita Chimborazo, pedirle Mm. permiso que nos deje rodar en su tierra, porque también normalmente está nublado y hasta la comunidad dijo que iba a ser muy difícil verlo en la película, pero hicimos un tipo de pues ceremonia informal, ¿no? Donde pedimos el permiso y tuvimos la gran suerte de que el volcán se nos presentó de una forma magnífica. Sí, no, se vio muy bien. ¿Qué pensaban de todo esto los actores anglos, enfrentarse a este tipo de religiosidad diferente, a estas costumbres tan extrañas para ellos? Pues creo que a ellos les interesó el tema de la película, ¿no? El peligro del absolutismo, ¿no? El peligro de la certidumbre y querían explorar mucho estos temas, ¿no? Explorar un poco la hipocresía de creerse uno mismo alguien que puede salvar a otros, ¿no? Y el peligro que viene con eso. Entonces, ellos les interesó mucho ese lado. Y por otro, el hecho de estar en el Chimborazo, pues estábamos en partes donde no había señal de teléfonos, no había internet, no había forma de volver a la ciudad. Entonces nos aisló mucho a todos y nos tocó juntarnos todos, todos los actores, toda la comunidad. Y eso fue una experiencia muy fuerte también. Sarah Connor, que estuvo en Vampire Diaries, al igual que Daniel Gillis, que también está en la película. Ajá. este, Me imagino que también fue interesante. Ella tiene un papel muy importante, pero también el hijo, ¿no? El actor que interpreta al hijo, ¿cómo se llama? Se llama Jet Klein. Y es un jovencito, ¿no? También debe haber sido complicado trabajar con él porque tiene escenas bastante complicadas. Claro, claro, él pues tenía 14, 15 años cuando rodamos la película y pues obvio las escenas son muy fuertes y hay una mezcla, ¿no? Entre la inocencia y también la maldad. Entonces, fue una búsqueda muy grande para encontrar a Jet y la verdad yo me estaba preocupando pensando que no íbamos a encontrar a nuestro niño y cuando vi pues su actuación dije, ok, este es el que lo va a lograr y lo hizo. Y hay otra cosa que se me está, sobre las costumbres, creo que está lo de bueno, en Perú le decimos la pasada de cuy, hay una cosa con el cuy, Sí. y aparece el cuy, se la escucha, o sea que eso también es muy tradicional. Sí, claro, hay una limpia con el cuy que se usa y el cuy es pues conocido
por pues un animal que puede limpiar la mala energía. Entonces nos pareció interesante mostrar eso en la película y también mostrar la ignorancia de alguien como Candace que quizás no conozca una limpia así y el miedo automático que le da sin necesariamente entender que también es para el bien. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal en cuanto a este tipo de creencias y religiones y espiritualismos? Pues sí, pues crecí católico, ¿no? En Mm. América Latina, donde uno siempre siente la religión, pero la verdad me afasté de la religión, que digamos, siento que sigo con un elemento espiritual, pero no un elemento, pues, religioso. Pues sí creo que en mis viajes vi cosas muy interesantes y diferentes y aprendí que nadie tiene la respuesta y eso es parte de la película, que nadie sabe exactamente qué está en el más allá y cómo enfrentarlo. Esta película ha sido, la, la vas a proyectar de alguna manera ante la comunidad de allá o se ha estrenado ya en Uruguay, digamos más en las ciudades o todavía no? Pues todavía no, pero sí, o sea, en el sentido que ya muchos de los actores sí la han visto y parte de la comunidad la ha visto pues personalmente y se sienten pues muy felices y orgullosos de la película, pero la premiere en sí aún no ha pasado y sí la vamos a hacer en Ecuador. Sale en cines en Ecuador en octubre, sale en Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia Así. y vamos a, también creo que HBO Max la va a presentar en streaming después en Ah, ok. América. Entonces sí, estamos muy emocionados que ese es el próximo paso. Primero la película sale aquí en Estados Unidos el 8 de agosto en Sí. salas selectas y digital y después saldrá en América Latina y ahí haremos nuestra premiere con la comunidad en sí. Como no es una película de estudio o estudio grande, ¿cómo te sientes al poder exhibirla acá en salas? Porque sí, eso no es algo que está garantizado nunca, ¿no? Para un No, trabajo de esta claro. clase. Y me siento muy orgulloso y agradecido. Hoy en día el cine independiente es muy difícil que consiga cualquier sala y el hecho de estar en salas selectas en Estados Unidos es increíble y de estar en muchas más salas en América Latina, en Europa, en las Filipinas. O sea, es algo, un logro del cual me siento muy orgulloso y agradecido. ¿Cómo ha sido, digamos, la conformación del... Esta es una producción estadounidense, pero dices que trabajaron muchos o algunos colombianos. ¿Cómo ha sido en términos de producción? Pues sí, o sea, mi compañía que creamos para la película es basada aquí en Estados ¿Qué Unidos. se llama? ¿Cómo, perdón? Night Tree es una que se llama y también Macumba Films es otra que tengo que también participó. Ah. Y Epopeya es una productora ecuatoriana y trabajamos con María de los Ángeles Palacios y Cristian Rojas, que son dos productores muy reconocidos en Ecuador que llevan años haciendo películas en Ecuador. Es más, yo conocí a María de los Ángeles en Ratas, Ratones, Rateros. Entonces, llevo Todo, mucho todo, todo, todo remite a allá. todo vuelve a ratas y ella también fue una productora esencial de la película. Entonces, sí fue realmente una colaboración entre Estados Unidos y Ecuador. Y bueno, también parte de la financiación vino de otras partes de Panamá y de América Latina. Entonces, sí fue una combinación muy especial para hacer la película. Y ellos entonces pueden sentirla como propia, ¿no? Como una película que también es ecuatoriana y eso es importante para una industria como la de ellos, que no es muy prolífica y además, sobre todo en el género, ¿no? De terror, que tampoco se ve mucho. Sí. No, absolutamente, absolutamente. O sea, nosotros trajimos a un especialista en maquillaje de Nueva York y a tres actores de Estados Unidos y Canadá. El resto de la película es ecuatoriana, o sea, el equipo es ecuatoriano, los actores son ecuatorianos y la historia, en muchas formas, es ecuatoriana. Entonces, yo siento que en el alma, en el corazón, esta es una película ecuatoriana. Brevemente, Antonio, ¿qué viene para ti ahora? ¿Estás todavía con esto? Yo ya te estoy preguntando qué viene. No, gracias. Pues sí, que estoy emocionado de que salga Shaman, de poder disfrutarla y poder asustar a la gente y dejarlos pensando.
espero. Pero también sí, recién hice 2 episodios de Lincoln Lawyer, la serie El Mm. abogado Lincoln, que sale este año en Netflix, la nueva temporada. Y tengo un par de películas, una con mucho más media que espero hacer en México y Colombia, y otra que es con una compañía canadiense, pero también tiene que ver con Colombia, que espero hacer también. Esa se rodaría aquí y quizás en España. Entonces estoy en eso tratando de armar las que siguen. Sí, 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 tú sí que eres muy prolífico. Muchísimas gracias por tu tiempo, Antonio, y por el cine también, y por la No, película. sí, gracias a ti, qué honor estar acá hablando contigo y gracias por el apoyo y gracias por apoyar al cine latino independiente y por darle este tiempo a Shaman. Te agradezco mucho. No, a ti muchas gracias, que estés bien, que pases bien el resto del día. Hasta luego. Gracias, Sergio. Gracias.